nuestro panel para analizar el resultado de las elecciones, 8:41. Nos acompaña la doctora en Ciencias Sociales, académica de la Universidad de Santiago y amiga de Radio Universidad de Chile. Estoy tomando de muchas licencias, Beth Gerber, bienvenida. No, nunca es mucho, es un honor, sí, amiga, ojalá. Sí. Buenos días. Sí, bueno, y Juan Andrés Lagos también, amigo de esta radio, recurrente, panelista, siempre con muy buena voluntad, integrante de la Comisión Política del Partido Comunista. Bienvenido, Juan Andrés. Muchas gracias. Sí. Se ríe antes de que empiece el panel. Bueno, felicitaciones por el resultado. No, gracias, muchas gracias. Así en breve, ¿por qué ganó Janet Jara? Y una segunda pregunta que es distinta, pero que obviamente está entrelazada. ¿Por qué perdió Carolina Toa? Beth. Uno, ¿por qué ganó? Porque empatizó. Dos, ¿por qué no ganó? Porque no empatizó. Es demasiado sencillo, pero lograr eso es bien complejo. Creo que lo que está costando es escuchar y sintonizar con la ciudadanía. Esto es lo que está costando. Creo que se está quedando corta, se vienen quedando cortas las candidaturas, se vienen quedando cortos los partidos en la escucha, en la capacidad de escucha y de sintonía. Y sí lo logró, lo venía logrando, por dos vías, ¿no? Yo creo que logró articular dos cuestiones muy complejas. Janet Jara tenía resultados para mostrar a partir de su gestión en el Ministerio de Trabajo, nada menos, y tenía también esta capacidad comunicacional, un talento comunicacional notable. Pero, cuando decimos talento comunicacional no nos referimos a las viejas recetas marketineras de si dice algo que es viral o se impacta, sino que logra esto. Tomar un clima de época, demandas ciudadanas que están flotando, y algunas ya les había dado respuesta. Entonces tenía cuestiones sólidas, material sólido para mostrar y sobre dónde pararse. Pero tiene un talento comunicacional notable, que siempre ha sido una debilidad en Carolina Toá, por más que tenga capacidades más que reconocidas técnico-políticas. Pero una campaña es una campaña y requiere talento comunicacional y empatía. Sí, Juan Andrés, te iba a decir algo, pero no te digo pero nada. Dímelo nomás. No, dilo. Dile. No, lánzate libremente, yo después... Bueno, libremente. Mira, obviamente es muy significativo y muy importante el triunfo. Creo que es un triunfo que tiene que ver con un trabajo fuerte, intenso, que no es mediático, no es visible, de centenares, decenas de miles de militancias, de los partidos que respaldaron la candidatura a Janet. En poco tiempo, esa militancia mayoritariamente se la jugó y trabajó muy fuerte en equipos, en los territorios, en fin, yo creo que hay una, y digo, esto es una base para lo que viene, especialmente por lo que dice Beth, porque las campañas en Chile ya tenemos casos anteriores. No, tú puedes de repente juntar miles y miles de personas en una concentración y después te sacan, perdona la expresión, la cresta. O también sea, al cierre de la prueba el 2022 claro. Fue 1 millón de personas, y cuando yo vi la panorámica dije... Claro, va a arrasar. Porque a la del rechazo fueron como 5.000. Sí. Entonces creo que esa es una parte que yo quiero poner de relieve y que sea visible, porque creo que es una parte muy significativa. Cuando tú tienes un colectivos de trabajo, que además yo pongo como relevancia el mundo, entre comillas, que se habla de independientes, que se plegaron a la campaña. Figuras muy importantes, la senadora Sepúlveda, ¿no? Una senadora que no es ni cercana, por decirlo así, doctrinariamente al Partido Comunista. Bueno, Laura Albornoz, que viene del mundo de la ADC, Ana María Gasmuri, alcaldes como Matías de Puente Alto, que Matías logra una votación en Puente Alto para ser electo, que viene una parte no menor del voto de Osandón. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Primero eso. Segundo, que yo creo que en un universo acotado, y esa es mi preocupación, lo he dicho otras veces, muy acotado, porque votaron 1.400.000 personas, un poquito más. El gran desafío ahora es ganarle a la derecha. Y es un desafío abierto. Yo no lo doy por así
empezamos, como las carreras de caballo, empezamos a mirar para atrás. No es así, no es ese el escenario. Y creo que por lo tanto hay que mirar con mucha atención, el tipo de mensaje, el tipo de campaña, el tipo de acción que se va a realizar de aquí para adelante, el punto de vista de llegar a una persona, a una ciudadanía que ahora va a votar por voto obligatorio, que de acuerdo al porcentaje de ayer no fueron muchos los que votaron, ese universo, el universo que votó fue el universo cercano a las militancias. Ahora, yo de verdad creo que, con todo respeto, pero aquí hay una tendencia al desfonde de partidos que se denominan tradicionales de un sector, que se autodefinen como el centro, que yo también esas categorías las he cuestionado y las sigo cuestionando. Yo creo que si uno quiere analizar el electorado en Chile, ya esto de centro, izquierda, moderados, polarizados, eso no tiene nada que ver con la realidad. Sí, lo has dicho muchas veces. Claro, no tiene nada que ver con la realidad y queda demostrado no. Y perdón, y cierro con esto. La posibilidad de llegar a ese mundo va a ser determinante para ganarle a la derecha. Porque al frente lo que hay es una derecha que está creciendo, no está, claro, la apuesta que Matei baja, sube Kast, qué sé yo, baja Kast, sí está bien, pero yo creo que así como se produce el hecho que nunca se había ocurrido en la historia de Chile que una comunista en este caso llega a ser la candidata presidencial de un sector, no solo del Partido Comunista, esto no había ocurrido nunca antes en Chile. Así también tenemos por delante la posibilidad de que la derecha, de alguna manera, construya un escenario que le permita asegurar una elección presidencial y eventualmente también parlamentaria. Es el escenario abierto, insisto, no estoy dando tautologías ni profecías autocumplidas, pero creo que el escenario es abierto y lo que pasó ayer demuestra que sí, que los escenarios son muy abiertos. Sí. Ayer, Bet, no lo digo para hacer un cruce automático, sino como una mera referencia, la cantidad de personas que fueron a votar por Janet Jara superó levemente a las que fueron a votar por Daniel Jadot el año 2021. Sí. Sin embargo, la suma de Carolina Toá más Gonzalo Vinter más Jaime Mulet fue muy inferior a la que fue a votar por Boric, ¿no? Es por eso que ayer en su narrativa, que igual hay que entenderla en un contexto de shock, ¿no? Pero la narrativa de Carolina Toá, cuando enfrenta a los medios y reconoce la victoria de Janet Jara, es: no logramos convocar a nuestro sector. Pero se sigue partiendo del supuesto que aquí el sector existe, ¿no? Aquí Alberto más temprano fue bien categórico en el sentido de decir que efectivamente sociológicamente existía ese mundo concertacionista o el socialismo democrático, pero que no se reconocía para nada en las cúpulas del PS y del PP, por decirlo de alguna manera. Te quería preguntar, ¿cómo ves aquello, ¿no? Ese mundo que fue tan importante, así históricamente importante en la política chilena, pero digo al menos en las últimas décadas, que encabezó con Lagos, que encabezó 2 veces con Bachelet. ¿Por qué piensas que no se logró dar, ¿no? Con esa conexión que hubiera permitido que Carolina Toá tuviera más votos? Porque yo te escuchaba y tú decías, Janet Jara tenía hartos logros que mostrar en el gobierno, digo, y Carolina Toá también, ¿no? Visto desde cierta perspectiva, pero parece que alguien pudo redituar y la otra no. Primero, sé que muchos están diciendo que fue, relativamente baja la participación. Yo digo, comparado con qué, no me parece bajo, no me parece poca participación. Ya sé que es menor que en la primaria anterior, pero no se compara con la primaria anterior, porque los contextos son diferentes. Y fíjense qué fuertes son las transformaciones sociopolíticas en Chile y qué fuertes son también los cambios que impulsan al voto, porque en esa oportunidad sí hubo una movilización en parte contra Jadot, porque era comunista. Y en este caso sucede lo opuesto. Y Janet Jara logra hasta superar el voto de base del PC, amplía ese voto. Entonces pasa algo opuesto a lo que en términos de movilización de lo que pasó en ese entonces. El así llamado socialismo democrático viene debilitándose, en las últimas elecciones vino debilitándose claramente. El PPD estaba creo que por debajo del 5%, la DC parte ya no está ahí, ya dice que no va a votar, se desmembró.
queda como, bueno, un partido más fuerte el PS, pero la verdad es que viene debilitándose. Entonces, respecto de si las dos fueron ministras o no, la verdad es que sí, tremendo desafío tenía Carolina Toá, además como siempre a cargo del tema seguridad inseguridad, básicamente que es el más demandado hace muchísimo, no desde ahora, las encuestas lo demuestran, en toda América Latina hace como 15 años, el tema de la inseguridad, esa preocupación, nadie lo va a lograr ahí, nadie va a salir bien evaluado en general. Entonces, desde ese punto de vista, la verdad es que le tocó bien pesado, pero yo no creo que pase estrictamente por una evaluación de su gestión ministerial, no pasa por ahí. Nuevamente vuelvo al saber o no comunicar, y también donde, no estoy hablando de mera simpatía o no simpatía, digo, también en dónde estaban los ejes discursivos. Creo que Carolina Toá apeló a algo ya caduco, es justamente lo que estabas mencionando, a esta fortaleza pasada del socialismo democrático, de la concertación, que ya no está vigente. Entonces me parece que ahí hubo, no sé quiénes fueron, un entorno, un conjunto de personas que siguieron leyendo o interpretando a un electorado que ya no existe, en esos términos que ya no existen, y le siguen hablando a ese electorado concertacionista. Puede ser que haya simpatizantes ahora, de una socialdemocracia, pero ya no responden esas categorías. Ahora, hay una construcción cupular, no digo cierta ni falsa, pero digo cupular, de los medios de comunicación, en fin, que se dio mucho durante este gobierno, ¿no? Que era, los ministros del socialismo democrático son los que realmente saben gobernar, ¿no? Entonces, Toá sabe ejercer el cargo, Van Claveren sabe ejercer el cargo, Marcel sabe ejercer el cargo, y por el otro lado están los ministros que no saben ejercer el cargo. Entonces, Isquia Sichel no sabe ejercer el cargo, Camila Vallejo no sabe ejercer el cargo, Giorgio Jackson no sabe ejercer el cargo, y así sucesivamente. Bueno, si uno busca ejemplos para validar esa tesis, los encuentra. Pero también hay que decir que el socialismo democrático es Monsalve, ¿no? Que el ex Apruebo Dignidad es Janet Jara. Entonces, pero se instala muy fuertemente esa idea, que finalmente el socialismo democrático la sigue haciendo propia, que es que nosotros damos gobernabilidad, ¿no? Esa es como nuestra cualidad. Pero eso no necesariamente hace sentido electoralmente. Se la doy breve a la vez. Sí, por supuesto. Te voy a dejar hablar. Dale. Me cuesta, pero... Dale, por favor. Sí, pero vos dijiste algo central, que es, eso se da en sectores cupulares, en las cúpulas. ¿Quiénes votan? Se están olvidando de quiénes votan. Por supuesto, siguen, me parece a mí, muy aferrados a discursos y debates muy endogámicos en donde se refuerzan mutuamente con estas lecturas. Los que sabemos gobernar somos nosotros, la gente no va a votar por el PC porque es profundamente Chile anticomunista. Me parece que atrasan, sigue habiendo ahí un atraso importante, porque las conversas y el debate y el diseño de campaña sigue dándose, digo, en grupos muy pequeños, endogámicos, que hablan entre sí, son burbujas que se autorrefuerzan. ¿Y quién sale a ver más allá qué está sucediendo y qué está demandando? ¿Y qué le hace sentido a las mayorías de electores y electoras? Juan Andrés. Mira, a ver, este tema de... No, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que uno lanza hipótesis, sí, yo escribí cosas, puse hipótesis antes insistí mucho en un punto y lo sigo insistiendo. En otros creo que hubo incertidumbre y ahí hay que observar, pero la cantidad de votantes, para mi gusto, sigue siendo un asunto clave. Al final de cuentas, es un asunto clave para poder observar los comportamientos eventuales hacia el futuro, eventuales. Ni siquiera digo determinantes. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo con este resultado? Que tú juntaste a todos los partidos del socialismo democrático, y concuerdo con el diagnóstico que hace ver absolutamente. O sea, yo creo que no sé qué van a hacer, no sé si van a mirar, perdona, lo digo con todo respeto, van a mirar la realidad, van a seguir pegados al pacto transicional, no sé qué van a hacer, no sé. La gente que hizo esta campaña hizo una campaña en función de eso y fue desastrosa. No sé qué va a hacer el Frente Amplio, porque el Frente Amplio de alguna manera hizo al comienzo, igual que todos, ojo, incluida la campaña de Janet, bien al comienzo eran todos continuistas del gobierno de Boris. Y yo creo que se percataron
que por ahí no iba la cosa, porque el gobierno de Boric tendrá fortaleza, pero tiene tremendas debilidades. Para mi gusto es un gobierno que va a quedar como intermedio entre los gobiernos de la Concertación y este. No es ninguna cosa más novedosa que eso, en rigor, porque también hubo gobiernos de la Concertación que hicieron reformas importantes, al comienzo, particularmente en los 90 y en el gobierno de la nueva mayoría. Si el problema es que hay aproximadamente 6 a 7 millones de personas que son las que votan por voto obligatorio, que frente a esa realidad reaccionan de una manera cualitativamente distinta a lo que aparece en los planteamientos políticos y en las campañas, salvo la del en contra, que es la única. Sí. La única. Entonces, espérate, ¿por qué insisto en esto? Porque yo creo de que en ese escenario, creo que la que conectó con un universo acotado, porque yo no creo que en la elección de ayer votó mucha más gente vinculada a estos 6 a 7 millones de personas que no votan por voto voluntario. Más bien se disputaron votantes dentro del sector. Y lo que yo creo que ocurrió es que dentro del sector, la candidata que tuvo más conexión con ese mundo fue Janet Jara. Pero eso querría decir que o Jara tiene muchos méritos, o la candidatura de Carolina Toá tuvo muchos deméritos, pero... Las dos cosas. Pero también no querría decir que esta idea... Es como la tercera vez que lo repito al aire, así que pido disculpas, pero esta idea que tienen las dirigencias, ¿no? De que el oficialismo está dividido entre un socialismo democrático y un pseudo apruebo de dignidad, ¿no es tan así en la calle? ¿Es tan así en la calle? O sea, yo sé, a lo mejor Juan Andrés, para ti es más difícil el análisis porque eres un militante del corazón del partido. Yo comparto tu diagnóstico. Pero yo no sé si alguien dice, yo soy apruebo de dignidad. Es que por eso es que el resultado de ayer era un resultado que, para mi gusto, para ser objetivo o intentar serlo en el análisis, lo que hay que hacer es correlatear con el universo electoral que fue a votar. Sí. No más allá de eso. Y el que fue a votar son 1.400.000 personas, la mayoría vinculados o de alguna manera a este sector. En función de eso, a mí me preocupa también la cantidad. Porque ocurre que, claro, aquí se metieron todos los partidos del sector en la primaria, incluida la Democracia Cristiana, para que me vienen con cuentos. Todos. No hubo ni uno que se quedara fuera. Y la movilización que logramos de este sector fue la que se reflejó ayer. Bueno, valioso que Juan Andrés lo diga, porque hay otros que dijeron que no había sido tan baja. Es preocupante, con ese universo electoral no se gana la presidencial. Es que eso es lo que yo creo que si de verdad si le queremos ganar a la derecha, yo le quiero ganar a la derecha, porque sería terrible que no ganara, que ganara la derecha en este país. Sí. De verdad, o sea, el análisis va para allá, no va para la autocomplacencia o para el derrotismo o para el exitismo. Para mi gusto estamos haciendo el análisis, no estamos haciendo otra cosa. Sí. Pero ojo, sí es cierto que hay gente, por supuesto, movilizada, vinculada con el progresismo, digamos, con la izquierda democrática, como lo querramos llamar. No es militancia toda. Porque la militancia ha bajado, ha decaído y no llega ni ahí. Entonces, y algo nos tiene que explicar el cambio de las últimas semanas, porque hubo un cambio en las últimas semanas, aunque había poca encuesta confiable, pero en realidad hubo un crecimiento de Janet Jara impresionante en las últimas 2 o 3 semanas. Entonces, ese progresismo también asociado muy débilmente a partidos. Fíjate qué débilmente asociado está, que es volátil y que cambió el voto. Y que tal vez había mayores porcentajes, yo también lo escuché a mi alrededor, dispuestos a votar por Carolina Toá, y que cambiaron el voto. Sí. Entonces, y de Vinter también, ¿ah? Y de Vinter también. Yo creo que es una hipótesis que los votos de Vinter no son los que sacó, sino también hay voto útil que dijo, bueno, si Vinter ya no va... Absolutamente. Sí, claro. Esto no refleja, las militancias de ninguna manera, pero la adhesión partidaria para nada. Entonces también la volatilidad que se da entre quienes son nuevos votantes, va a haber voto obligatorio y desconocemos, ahí está para mí, la gran interrogante, ¿qué pasa con
los 6 millones Sí, o por sin ahí duda, que van a ser sin votantes duda. nuevos, ¿no? Cómo se mueven y otra vez, qué poco los conocemos, como los conocíamos poco también en el proceso constituyente, en el primero y en el segundo, conocíamos poco de esto. Entonces, nuevamente conocemos poco de esto, pero también en el mundo que creemos conocer bastante, la volatilidad es altísima. Altísima. Si no, nada explica Absolutamente. este cambio, este crecimiento exponencial de Janet Jara de las últimas semanas. Absolutamente. Muy de acuerdo. estoy muy de Sí. acuerdo. Bueno, vamos a ir un breve alto y a la vuelta les quiero plantear un dilema, ¿no? O un tema, que es el factor del anticomunismo en la próxima elección presidencial. Bueno, a la vuelta con la buen introducción. buen tema. Sí, vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile presenta este martes 8 de julio, en vivo y en directo desde el histórico escenario de Sala Máster, El Destierro del Equipaje. Un encuentro musical para conmemorar el legado del destacado cantautor y escritor chileno Patricio Mans. Un concierto que reunirá al reconocido músico nacional José Seves junto a la agrupación Equipaje, formado por destacados músicos nacionales, interpretando una selección de canciones emblemáticas de Patricio Mans y reviviendo su historia musical. Una noche llena de recuerdos y sonidos para relevar la figura de uno de los cantautores nacionales más importantes y relevantes de nuestra música chilena. José Seves y el grupo Equipaje en Sala Máster. Martes 8 de julio, 19:30 horas. Entradas disponibles en portaltickets.cl y más información en www.salamaster.cl. Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de frecuencia modulada, te invita a escuchar Caleidoscopio de la Salud. Del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los ciudadanos en la salud del país. Caleidoscopio de la Salud, todos los sábados a las 12 horas. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas.
Beth Gerber y con Juan Andrés Lagos, y yo decía antes de la pausa que quería plantearles el tema del anticomunismo. Lo voy a situar brevemente y les doy la palabra. Primero, voy a hacer un reconocimiento en mi consideración, que es subjetiva, por lo tanto. El anticomunismo es intelectualmente una ridiculez y es políticamente en la historia de Chile peligrosa. O sea, digo que es intelectualmente una ridiculez porque ya en la campaña de Julio Durán del 63 se pusieron afiches en el centro de Santiago con esta idea de que los comunistas se iban a llevar a los niños. De ahí viene la idea de los comeguaguas, los tanques rusos entrando a Santiago. Había afiches. O sea, y eso obviamente en mi consideración no resiste análisis. Además mata gente, ley maldita, sí, dictadura y todo eso. En mi opinión, hay otra gente que te puede decir, mira, hay fundamentos para esto, pero luego agrego, y sin embargo existe. ¿No? Guste o no, existe. Y a tal punto existe que ayer Johannes Kaiser, por ejemplo, se aferró fuertemente a eso para hacer su argumentación. Entonces, lo quiero plantear en términos de dilema respecto a cómo tiene que gestionar esto la ex candidatura del Partido Comunista más Acción Humanista, a partir de ahora candidatura del oficialismo. Y aprovecho de preguntarle a Juan Andrés qué dilema significa esto para el Partido Comunista, ¿no? Porque el Partido Comunista nunca le había tocado encabezar, y por lo tanto el dilema es distinto a delegar en una candidatura de otro partido que se corra hacia el centro o que esquive este tipo de discusiones, ¿no? Por eso digo que es bien interesante para ustedes, Juan Andrés, y me imagino que va a ser muy exigente. Bueno, quería preguntarles ahí cómo lo ven. ¿Quién quiere partir? Bueno, ya, mira, yo lo veo como un tremendo desafío histórico sobre la base de algo que nos coloca en una responsabilidad también histórica, cargada de sentido futuro. O sea, yo creo que aquí hay algo que es muy interesante, muy trascendente. Quiero instalar un dato. Con las distintas variantes que hubo, ¿no? O sea, yo no voy a participar en una primaria donde está Jadwe, que Cuba, que Rusia, metieron Rusia por los BRICS. La derecha también cargó, bueno, pero eso en el votante real, en el que votó ayer, no funcionó. Está demostrado. La gente fue a votar y todo ese tipo de cosas, no, como decimos en buen chileno, no las pescó. Porque si no, no hubiera sacado Janet la votación que sacó. No creo que haya gente que, producto de eso, no fue a votar. No creo. Yo creo que simplemente lo que pasó fue que este tipo de acciones anticomunistas que tratan de meter miedo, que el PC no es capaz de gobernar, que acá, un montón de otras razones, que las dictaduras, un montón de cosas, no funcionaron en este votante. Y esa es una base recontra significativa para lo que vamos a hacer, o para lo que se va a hacer. Yo creo que es muy significativo el hecho de que, para mi gusto ayer también se reflejó, lo que viene para adelante es que una ciudadanía vinculada a los 6 a 7 millones de personas que votan por voto obligatorio y que van a ser decisivas en la elección, crean que esta candidatura, este sector, va a hacer todos los esfuerzos para enfrentar los graves problemas que tiene Chile en distintos ámbitos. Y ahí hay asentamientos positivos. ¿Por qué? Porque Janet Jara, como ministra, hizo gestión. Alguien puede decir, ya, yo no estoy de acuerdo con toda la reforma de pensiones, pero ella misma lo ha dicho, pero si esto es una primera reforma, esto no va a quedar solo ahí. Nosotros estamos por la idea de, en la medida que se pueda lograr y avanzar en esa dirección, cambiar el sistema de pensiones. Cambiarlo radicalmente, porque es un sistema de pensiones que, entre otras cosas, no le deja nada a la economía chilena a propósito del crecimiento, porque hay que hacer las asociaciones. Hay que hacer las asociaciones si el crecimiento no viene del aire, no viene de Marte. Menos en un país como Chile. Una macroeconomía, como ha dicho muchas veces Franz Davis, para no citar a un marxista, ¿no es cierto?, tiene cero o muy poco de reinversión de capital productivo, y en la reinversión de capital financiero se va la mayoría para afuera. Entonces, aquí hay cuestiones que uno tiene que mirar con mayor atención. Esa es otra caricatura que tampoco funcionó. Porque trataron de mostrar de que
la propuesta económica que tenía Janet, que tenía el sector, Acción Humanista, Izquierda Cristiana, Independiente, en fin, era una propuesta loca, así como... Pero deduzco de tus palabras, Juan Andrés, que tú Sí. no crees que el anticomunismo vaya a jugar un papel en esta elección. Yo creo que sí lo va a jugar. O sea, pero que no va a tener los resultados que tú estimas. No va a tener los resultados que algunos consideran, Ya. que es meter miedo y reorientar un voto. Sí va a ser muy fuerte, y ahí está el desafío también, porque, mira, a ver, te pongo un caso súper concreto. Mira lo que está pasando en el Ejército de Chile. Van 7 tipos suboficiales del Ejército presos por el tema del narcotráfico. Pregunta, y lo puedo decir porque conozco esos temas, he trabajado por años esos temas. No son 7. Tú para tener 7 suboficiales del Ejército estructurados, ahí hay una máquina mucho más grande. Por eso el ministro Cordero dijo, no sabemos de qué alcance es esto. Exactamente. Sí. Bueno, esa dimensión del tema, ¿qué es lo que pasa? Este gobierno hizo una propuesta muy concreta respecto al lavado de dinero y el seguimiento de la ruta del dinero, que son dos cosas concretas muy importantes para efectos de develar y desentrañar estas cosas. ¿Quién Ya. se opuso? La derecha. Te dejo una... Este es el tema, sí, este es el tema de la campaña. Te dejo una pregunta, pero le voy a dar la palabra a Beth y Sí. luego vuelvo para que... Muy Pero te bien. la dejo planteada. ¿Y qué va a hacer el Partido Comunista cuando Janet Jara tenga que necesariamente correrse hacia el centro? Porque la vez anterior aquello lo hizo Boric y lo hizo HLE y que no son militantes del Partido Comunista. Esta vez la diferencia es... La pequeña diferencia, entre comillas, es la que te acabo de comentar. Ahí te la dejo para que la contestemos en algunos muy minutos, bien, Beth. muy bien. A ver, le va a tocar, ¿qué pasa con el anticomunismo en Chile? Me parece, le va a tocar sin duda, se abre una campaña muy dura en términos de caricatura, fake y desinformación. Van a jugar, y de hecho ya lo vimos en las barbaridades que dijo Kaiser anoche, digo, que estaban plagadas y mezcladas de todo tipo de elementos. Pero va a haber mucho fake, va a haber mucha desinformación, cosa en la que la derecha y la ultraderecha se especializa. Entonces hay que estar muy atentos con esto. Pero, a ver, desde el otro lado, de quienes estamos contra todo aquello y también fuera y superando ya una mirada anticomunista, una posición anticomunista antiquísima, caduca para mí, desde mi perspectiva también. Acá siempre hay que aclarar, no soy comunista, pero no soy anticomunista. Parece que las opciones fueran esas, ¿no? Pero siempre hay que aclarar. Parece, como en Argentina, hay que aclarar, no soy peronista, pero no soy antiperonista. Hay un amplio espectro de posibilidades entre aquello. La cuestión es desde este lado, ¿qué entidad se les da? ¿Qué entidad se le da a ese discurso? Y que no sea ese discurso anticomunista el que pone la agenda. Esto para mí es un error que se ha cometido, no me refiero solo para nada solo al PC, al contrario, desde el progresismo, lo vi en la convención, lo vi en los gobiernos de la nueva mayoría, hay una manera, hay una entidad que se le da al discurso de la derecha y al discurso desde los poderes fácticos, que ya sabemos cuáles son y que se maneja muy desde los grandes medios, que hace que desde el otro lado haya una sobreadaptación. Hay una sobreadaptación discursiva a esa línea que ponen los poderes fácticos, la derecha, etcétera, etcétera. Porque, bueno, desde también lugares de mucho poder han tenido esta capacidad. Yo creo que es un error garrafal, de verdad, garrafal, sobreadaptarse a ese discurso y anticipar cómo te van a bajar línea y cómo para definir la propia línea política y discursiva. Me parece que hubo un error que también condujo a una gradualidad y a una sobreadaptación excesiva desde los gobiernos concertacionistas, nueva mayoría, en adelante, también en este gobierno. Y eso es algo que no puede ocurrir. Creo que estratégicamente es un error garrafal partir de qué nos van a decir desde el otro lado, cómo van a reaccionar. Entonces anticipamos y acomodamos un discurso, comillas, de centro, que nadie sabe muy bien qué es eso del discurso de centro, ¿no? Nos acomodamos, vemos... No, digo, eso, creo que la entidad que se le da desde este lado puede ser un peligro enorme, porque si no te termina definiendo la línea política y
quienes en realidad están del otro lado. Del otro lado. Quienes están del otro lado. Muy de acuerdo. Es por eso, Claro, es por eso verdad. que Pablo Iglesias decía, es imposible un gobierno de izquierda en países donde los medios están controlados por la derecha. Bueno, es que ese es un desafío enorme, gigantesco. En Chile es gigantesco. Gigantesco, porque aquí tú tienes una hegemonía a nivel de medios y dan línea de mensaje. Y operan, y operan fuerte, ¿ah? O sea, Ya, creo que está demostrado. volvamos a la Volvamos. pregunta que yo te hacía, Juan Andrés, Sí. porque Una sola línea final, perdón, está muy mal lo que estoy haciendo, pero no sabemos está cómo bien. se comportan también esos 6, 7 millones Sí, nuevamente. sí. Que yo dudo mucho que sigan en esas viejas categorías de si los preocupa el anticomunismo, que el Sí, comunismo, que Cuba, que los absolutamente. Guagua, que Pues, Venezuela y qué sé yo. absolutamente. Me parece que están completamente en otra y que sigue siendo esto una preocupación y una idea vieja de élite. Eso con creo. un, Pero mira, con un yo- matiz, espérate, ver. con un matiz, Juan Andrés, Ya. yo te doy la palabra, Bueno. con un matiz. El tema de Cuba es un tema simbólico, ¿no? Y que es Sí. especialmente importante en términos biográficos en la medida que las personas son mayores. Ya quedan pocas personas que tienen recuerdos de la Revolución Cubana, pero hay muchas que tienen recuerdos del influjo más directo en América Latina, en fin. Les invito a preguntarse si el tema de Venezuela es estrictamente de política exterior en la medida que hay tantos venezolanos viviendo en Chile. Probablemente Bueno. ahí hay una diferencia, ¿no? Bueno, ahí te doy la Ahí palabra. hay una diferencia, porque hay o sea, ese es un mundo que lo ha movido, no digo todo, pero que lo ha movido la derecha. Piñera cuando saca la famosa, va a Cúcuta, si no me equivoco, después saca la famosa visa. La visa de responsabilidad política, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que la derecha no se hace responsable de nada. La UDI creó un departamento Sí, de nuevos de chilenos. nada. La mayoría, hasta hoy, de las personas que están siendo detenidas por investigaciones muy sólidas y que son extranjeros, y la mayoría venezolanos viven en Chile como residentes legales. Y los otros entran y salen cuando se les ocurre. Entonces, hagámonos responsables. Este gobierno tuvo que enfrentar esa situación. Y yo creo que si uno lo evalúa comparativamente a los anteriores, es el que más avanzado. No digo que esté todo resuelto, pero el que más avanzado, desde el punto de vista proporción de medidas, acciones concretas, en relación a los gobiernos de derecha y de la concertación, incluida la nueva mayoría, es este gobierno, objetivamente, es así. Y los primeros en reconocerte eso son las policías. Los primeros. Ahora, dicho esto, mira, yo lo que creo es que el punto para mi gusto clave de referencia es el siguiente. Por eso puse lo concreto de ayer, que es real. A mí me da la impresión, y comparto con Bert, que estos 6 o 7 millones de personas ya demostraron que ese tipo de cuestiones puede que las reflexionen. A lo mejor hasta algunas y algunos de ellos van en familia a Varadero y vuelven y se hacen sus percepciones. En fin, no les entra este anticomunismo atávico donde lo que se busca es meter miedo, porque eso es, meter miedo. Y lo demostraron en el primer plebiscito, donde votaron rechazo, ¿no? Pero también lo demostraron en el segundo plebiscito, donde votaron en contra. Bueno, Alberto Mayol dijo... Hay que tener sí. cuidado porque hay que hacer análisis completo. Entonces, esas personas, yo insisto, no tienen una relación de miedo atávica. Podrían llegar a tenerla, bueno, si hay una campaña feroz y que dale y dale y dale, claro, puede que más de alguna persona le incida. Pero la contraparte de todo esto es, yo diría, una experiencia concreta. Por eso, para mi gusto, es tan importante no el tema de las redes sociales en el aire, sino que las redes sociales en lo que significa la territorialidad, la cercanía, el celular, el TikTok, la comunicación directa. Para mi gusto eso es clave, porque eso no está contrapuesto a lo territorial, porque tú ahí conversas con las personas. Sí, y porque además en Chile sigue existiendo la brecha tecnológica. Sí, absolutamente. Y sigue existiendo la brecha generacional. además. Entonces, ¿qué es lo Sí. que ocurre? Que frente a eso... Personas mayores de los claro, sectores populares están muy desconectadas. del Mira, mundo de las yo creo redes que tiene sociales. mucho más impacto que el anticomunismo como se está presentando, lamentablemente, tanto de gente que, bueno, espero que no lo sigan haciendo, pero gente que se dice de centro, como gente derecha, porque no les está funcionando, pero yo creo que hay otros temas que tienen asidero en la realidad. El tema de la inseguridad respecto del crimen organizado y el narcotráfico. Ahí, para mi gusto, es clave que este sector, la candidatura de Janet, haga una propuesta
creíble, contundente, fuerte, que incluso si es necesario la ponga como prioridad desde el punto de vista de lo que significa presupuesto económico, lo haga. Porque yo creo que esto está llegando a niveles extremos en Chile y efectivamente, si uno lo mira en la ciudadanía en general, pero en este mundo de los 6 a 7 millones de personas, sí que les afecta eso. Bueno, sí que les afecta. Vamos al otro lado, pues, porque estas elecciones no... Ahora vamos a la cosa más grande, ¿no? Se los pregunté fuera de micrófono, ahora se los pregunto con el micrófono abierto. ¿Qué les parecieron las alocuciones ayer de los candidatos de la derecha? Kaiser, Matei. A ver, no me sorprendió Kaiser. No me sorprendió porque está en su línea de fake, de mezclar, de todo. También lo conversábamos, lo difícil que es siquiera contestar o lo difícil que debe ser para periodistas. Decían, ¿por qué no contrapreguntan? ¿Por qué abre tantos frentes de mentiras? ¿Cuál de las 10 mentiras le contrapregunto? A lo Milei abre tantos frentes de mentira y dice tantas barbaridades que es difícil esto. A ver, entonces... Y nuevamente volviendo de este lado, me parece muy, muy importante anticiparse a esto, poniendo a este sector en lugar de la caricatura, porque siguen en una cosa de Guerra Fría. Entonces, esto es lo relevante, ¿no? De desarticular, caricaturizándolos a ellos, porque de verdad dan mucho material para eso. No sé a qué masividad de electorado le hace sentido esto, salvo una fanaticada muy ultraderecha que por supuesto va a seguir apoyando. La que sí me sorprendió, o sea, Kaiser no me sorprendió en su absurdo, en sus mezclas fanáticas, en su desconocimiento en definitiva también, pero que no importa la veracidad de lo que dice, no es lo que le importa a él tampoco, ni a su electorado o a quienes lo siguen. La que me sorprendió fue Evelyn Matei, porque por la debilidad de todo, la debilidad de los contenidos, de las formas y de la puesta en escena. Era de verdad una debilidad lo que decía y expresaba, que la seguridad, que el crecimiento, todo un poco, de alguna manera, poco hilado y tirado de los pelos. Ella se veía también como fuera de eje. Y el entorno, no sé si fue deliberado esto de elegir, como de tratar de dar una idea de que la rodeaban, vecinas, no sé cuál fue la idea, o si lisa y llanamente fue abandonada por la dirigencia, porque todo lo que transmitía eso era debilidad e incertidumbre. Me sorprendió. Juan Andrés. Sí, extrañísimo, no sé para dónde va, no sé, para tratar de entenderlo, se me ocurre que trataron de salirse del código de la política. Es muy curioso. Ella habla de que la gente está cansada de la política. O sea, es muy extraño. Yo siento que esa candidatura está sobrepasándose y está siendo sobrepasada, las dos cosas, que son distintas, sobrepasándose y está siendo sobrepasada. La circunstancia en la que cuando alguien empieza a ser presionado comete más errores todavía. Claro, porque es evidente que ayer fue un escenario, no sé si tan previsto, no sé si fue algo que tenían preestablecido, pero evidentemente que incluso terminan de una manera muy extraña, ¿no? Termina la acción de prensa muy extraña, o sea, hay un silencio, se quedan mirando y dicen, bueno, chao, y se van. Entonces, todo fue así. Creo que en la derecha lo que observan hoy día es que el escenario cambió después del resultado de ayer. Con las debilidades y las fortalezas que hemos tratado de escribir, porque yo no soy muy bueno para los triunfalismos, porque creo que no sirven de nada, pero creo que cambió. Y yo creo que la derecha quedó un tanto golpeada por este cambio, ¿no? Que no se lo esperaban como fue. Porque mi impresión es que ellos intentaron mostrar de que para algún lado que gane Jara es lo peor para Chile, porque el comunismo, pero Janet Jara, el sector, logró un resultado electoral que nadie puede desconocer desde el punto de vista democrático, nadie puede cuestionar desde el punto de vista democrático, nadie puede decir nada desde el punto de vista democrático.
¿Me entiendes? O sea, no hay nada que decir ahí. Nada que decir hasta el momento respecto de las propuestas más concretas que se hicieron en el transcurso de la campaña, especialmente en las últimas semanas. El tema del salario, el tema del transporte, el tema de la seguridad ciudadana. Ella habló ayer del multilateralismo, lo que me parece, yo lo insisto en este punto, una necesidad para el Estado chileno, no un tema del Partido Comunista, por favor. No, si el mundo está cambiando de una manera impresionante, entonces nosotros o nos quedamos atrás o nos subimos arriba de la jaraneta en el tema del multilateralismo y otras cosas más. Entonces creo que ahí la derecha está interpelada, porque la derecha en esto, ahí tomo lo de ver, efectivamente puede ser muy reactiva. O sea, porque la derecha no es tan creíble. Por ejemplo, mira, respecto al tema de la seguridad. ¿Por qué va a ser creíble si tuvo 2 gobiernos? Y los indicadores respecto de esto de que Piñera decía delincuentes tienen los días contados, la puerta... No fue real, nunca fue. Nunca fue. Si tú lo comparas eso a lo que ha logrado este gobierno, hay más avances. Adicionalmente, porque la derecha ha tenido objetivamente más problemas de gobernabilidad que la centroizquierda. Pero claro, o sea, claro. Las movilizaciones, y podemos hablar con la represión, con el desprestigio de Carabineros. Mira, y con todo lo que se pueda decir, pero yo insisto en este punto y un mensaje muy respetuoso a mis queridas amigas y amigos del Frente Amplio, incluido la nueva mayoría. Porque si tú haces el trayecto de lo que ha ocurrido hasta hoy, el gobierno de la nueva mayoría, desde el punto de vista de lo que está ocurriendo hoy, adquiere una resignificación muy fuerte. Y en muchos aspectos positivas, no negativas. En otros no, pero en algunos otros aspectos sí, positivas. Entonces, yo siento que aquí hay cuestiones más de fondo que es necesario conversar muy profundamente si tú quieres armar coalición de verdad. Ojo. Sí. Bet, palabras al cierre, como... A ver, vuelvo a lo de ayer, los escuchaba y pensaba, me transmite, lo de Evelyn era, para mí lo de Evelyn Matei ayer, lo que transmitía es una sensación de naufragio, ¿no? Sí. Es una candidatura que naufraga, no solo por lo de ayer, pero lo de ayer era ya el naufragio. Y lo que se viene para mí es muy interesante y muy desafiante, porque de verdad pone otros temas, otro electorado, otros electorados en la agenda, otras candidaturas. Entonces, bueno, los cientistas y las cientistas políticos no podemos dejar de ver esto también desde esa perspectiva, ¿no? Como me parece interesantísimo lo que se abre para Chile, inesperado, ojo, como también lo fue, recuerden, en la otra oportunidad, que todos pensaban que iba a ser Jadwe Lavín, venimos diciendo, no fue así. Claro. No, Jadwe Lavín, la presidencial. Según las encuestas previas, Juan. La presidencial apostando. Esta vez tampoco parece que va a ser como se creía, ¿no? Tampoco va a ser Toa Matei, tampoco va a ser así. Me parece sumamente interesante y desafiante. Sí, es en varios sentidos un escenario inédito en la historia de Chile, así es que eso nos abre muchos espacios de interpretación. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir durante los próximos meses. Lo único que les podemos decir es que aquí estaremos. Si fuera creyente diría, si Dios no dice otra cosa, aquí estaremos. Pero bueno, aquí estaremos. Si el destino no dice otra cosa, si uno creyera en el destino también. Bueno, también. A la gente que le gusta la ópera cree más en el destino, pues viste que uno empiezan los personajes de ópera y después les pasa de todo y al final fue el destino. Sí. Juan Andrés Lago, muchas gracias por haber venido. Por la invitación. Beth Gerber, como siempre. Vamos a ir un breve alto y a la vuelta seguimos con las conversaciones y va a estar Claudio Medrano con ustedes.